Buenos días, que el Señor les bendiga, que el Dios Todopoderoso derrame bendición sobre cada uno de ustedes, los que amablemente nos están viendo en este día. Un saludo especial a todos los integrantes y a todos los miembros de la Iglesia Jesucristo, el verdadero camino. Hoy estoy acompañada de unos ingredientes muy especiales que tienen una relación y tienen un vínculo con la obra de Jesús. Como todos los domingos, nosotros hablamos y celebramos en nuestra congregación acerca de la cena del Señor. Hoy aquí me acompaña la harina fina, el aceite fino, refinado, un frasquito de miel y algo muy importante como es la sal. Vamos a mirar qué significa cada uno de estos elementos que son importantes en la realización de nuestro pan o de la ofrenda que pedía nuestro Dios, para que usted y yo hoy aprendamos y conozcamos acerca del propósito que tiene el Señor con respecto a la obra de Cristo. Como siempre, la palabra de Dios, la palabra del Señor, la que hoy vamos a trabajar, la que hemos estudiado, la que hemos escudriñado. Esta Biblia me gusta porque tiene mucha simbología y también me enseña lo que quiere decir cada una de las simbologías. Igualmente con mi compañera, mi Biblia, también aquí hemos estudiado con tiempo la palabra, hemos preparado para usted un maravilloso pan. Pero antes de que usted disfrute de este pan que traemos en este día de hoy, vamos a hacer una oración. Amado Dios y soberano Cristo, en este día hermoso y precioso queremos darte gloria, honra y alabanza. Queremos darte gracias, Señor, por la palabra que nos enseña diariamente, a través de nuestros devocionales, a través de nuestros estudios bíblicos, a través de nuestra emisora, a través, Señor, de cada enseñanza que podemos llevar a todos aquellos que quieren conocer de nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por abrirnos la puerta, y gracias a usted que quiere aprender de la palabra de nuestro Dios. Yo quiero invitarles a que vayamos al libro de Levítico. ¿Por qué el libro de Levítico? Porque allí nos van a hablar de algo muy importante para el Señor, como es la cena. ¿Qué significado tiene? Estos elementos que yo les mostré tienen algo que ver y son parte fundamental de aquello que se denomina el pan, el alimento espiritual. Si bien es cierto, son elementos materiales, porque de esa manera era como se hacía en la antigüedad. Ahora nosotros sabemos que el pan es esto, es la Biblia, es la palabra de Dios. Este es el pan que bajó del cielo, representado a través de la obra de nuestro Señor. Por eso vamos a estudiar, porque aquí es estudiando para poder aprender y de esa manera practicar y estar preparados para ese momento especial en que nosotros nos iremos con el Señor. Vamos a ser guardados, vamos a ser allí escondiditos. No que el rapto sea algo escondido como se dicen por ahí, no, es que el Señor nos va a sacar y nos va a llevar a un sitio donde nosotros no veamos lo que se viene y lo que está destinado para aquel que no quiere conocer del Señor, para aquel que no quiere conocer de Cristo. Pues hay un juicio, hay un pan de amargura, de dolor y de tristeza, pero para aquel que quiera conocer del Señor hay una palabra, hay un mensaje para usted. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la ofrenda, pero no piense que es dinero, sino aquí vamos a hablar es el objetivo, el propósito
por el cual el Señor solicitaba una ofrenda. Recuerde que toda la obra de Jesús usted la va a encontrar en los primeros 5 libros de la Biblia, que es lo que se llama la Torá, es lo que se llama la ley o es lo que se llama el Pentateuco en nuestros días. En el libro de Levítico, que es el tercer libro, allí nos hablan acerca de todas las cosas, formas y maneras como nosotros podemos llegar y acercarnos al Señor. El libro nos enseña a acercarnos a Dios, nos enseña a tener una santidad para con Dios, nos enseña a tener un objetivo claro y preciso con respecto a la obra del Señor. Dios, desde el principio de la creación, nos ha venido dando formas, maneras para que nosotros nos podamos acercar al Señor. Cuando nuestros padres o las primeras criaturas cometieron sus fallas, cometieron sus pecados, entonces Dios establece una serie de rituales, una serie de cosas para que nosotros nos podamos acercar al Señor, para que nuevamente podamos tener ese vínculo con Él, para que nuevamente nosotros podamos tener esa relación con nuestro Dios. Vamos entonces a mirar la palabra que hemos estudiado para ustedes. Recuerde que es nuestro día de cena. Dios, desde el principio de la creación, nos ha dado instrucciones sobre la forma de cómo acercarnos a Él. Segundo, la forma de cómo debemos comportarnos para con Él y entre nosotros mismos. Y la forma de cómo debemos de relacionarnos con el mundo. Es la manera y la forma como el Señor ha buscado que tanto usted como yo nos acerquemos al Señor, nos acerquemos a su palabra, nos acerquemos a su presencia. Dios nos ha dejado leyes, estatutos, mandamientos, ordenanzas. Dios nos ha dejado que a través de estos parámetros, mandamientos, es para tener una comunión, para que aprendamos a tener compañerismo, para que exista una unión de la unidad entre Dios y nosotros, para que podamos nosotros vivir de acuerdo a lo que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Debido a la desobediencia del hombre, Dios creó unas formas, le repito, unos elementos para volver a mantener esa relación con Dios o para podernos acercar cada día más a Él. Recuerde que con el pecado de la antigüedad nosotros nos alejamos, el hombre murió espiritualmente, quiere decir, fuimos apartados desde ese tiempo y que seguramente nos ha costado trabajo mantenernos y establecernos como el pueblo del Señor. Miremos entonces lo que les mostraba al principio, los diferentes elementos que nos enseña la Biblia y que hace referencia con respecto a esta parte de la Escritura. Yo quiero invitarles a que vayamos al tercer libro de la Biblia, y es el libro de Levítico. Este libro nos enseña rituales, nos enseña a vivir en santidad, nos enseña a vivir bajo los parámetros que Dios desde el principio estableció, tanto para el sacerdote como para el pueblo. Los pecados, las fallas y las equivocaciones que nosotros teníamos, de qué forma y de qué manera nosotros podíamos enmendar esa situación que se cometió con respecto al Señor, que violamos su mandamiento, que violamos su palabra, y por tal motivo es necesario volver a relacionarnos con el Señor, es necesario volver a tener ese vínculo con el Señor. Leamos entonces lo que dice Levítico
capítulo 2, versículo 1. Y vamos a ir hablando de cada uno de ellos y simbólicamente qué significa y qué referencia tiene con Jesús, porque eso es lo bonito, que nosotros leamos la Biblia, pero todo va relacionado con la obra de Cristo, todo va relacionado con la obra del Señor. Dice así la palabra del Señor: cuando alguna persona ofreciere oblación a Dios, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Miremos entonces qué nos dice aquí la palabra. ¿Qué cosas nos está diciendo este primer versículo? Lo primero que el Señor nos está hablando y nos está diciendo es que la persona es usted y yo. Cualquier persona que se acerca al Señor mediante la fe, creyendo en su obra redentora, creyendo en su obra expiatoria y confesando con su boca que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en nuestro corazón la obra del Señor, nosotros vamos a ser salvos. Nosotros vamos a tener ese vínculo con el Señor y vamos a vivir eternamente, que es lo que cada uno de nosotros necesitamos y buscamos dentro de los parámetros del Señor. Cuando se habla de la persona, hacemos referencia a qué. Nosotros somos seres inferiores, lo dice la Escritura. Y como somos seres inferiores, necesitamos conectarnos con el ser superior. Nuestro ser superior es nuestro Dios, es nuestro Padre. Como esa relación se perdió, como ese vínculo se murió, se separó, hubo ese corte debido a la falla, debido a la desobediencia al mandato, pues toda la creación hasta cuando vino Cristo estaba muerta espiritualmente. Ahora, ¿cómo nazco yo espiritualmente? Pues reconociendo la obra del Señor. Ya nosotros hemos venido hablando de lo que significa el nuevo nacimiento. La persona hace referencia a la persona, es decir, al ser inferior, es decir, el que está viviendo en la tierra, y por medio de una ofrenda reconoce que existe un ser superior, y ese ser superior es Dios. Entonces, si yo he reconocido que el Hijo de Dios es el que ha traído mi salvación y que reconozco que Él vino, pues yo estoy ofrendando, estoy creyendo en mi corazón que Él es el Hijo de Dios, y por tal motivo a mí el Señor me va a llevar a la salvación, me va a llevar a que cada día conozca más de Dios y conozca más del Señor. Fíjense que dice que ofreciere oblación. La palabra oblación más que todo hace referencia a ofrenda de cereales. Esto es una palabra hebrea que significa cereales. La Biblia me habla de dos cereales que el Señor pide, pero generalmente se mueve uno solo y es el trigo. Por allá en el tiempo de Jesús vimos que un chico trajo primero panes de trigo y luego los otros panes fueron de cebada. Eso ya tiene un significado y eso sería de otra enseñanza en un futuro. Pero aquí el Señor está diciendo que va a trabajar con este elemento, con este primero elemento que se llama la harina fina, con la cual se pueden hacer muchos productos, pero aquí vamos a hablar es que este elemento, que es una simbología de la palabra, es una simbología. Para nosotros tener este producto tuvo que haber pasado por una cantidad de procesos, tuvo que haber sido sembrada la semilla, cuidada la semilla, bueno, todo, el viento, el agua, todos los fenómenos de la naturaleza en los cuales pudo pasar este producto para hoy estar aquí en nuestras manos. ¿Para qué? Para hacer un pan, para hacer un postre, para hacer cualquier otro elemento que sea la persona que tenga ingenio en cuanto a las cosas de la cocina y el manejo de estos elementos dentro de la pastelería. ¿Listo? Bien, entonces vamos a dejar aquí nuestra harina, vamos a dejarla aquí
y vamos a mirar, dice que la ofrenda, su ofrenda será flor de harina. ¿A qué hace referencia la flor de harina? Está haciendo referencia a que ella es la harina ya triturada, no era como hoy en día nosotros la tenemos. Para que llegasen a tener este producto, las mujeres tenían que moler y moler y moler y pasar muchísimo tiempo moliendo el trigo y haciendo todo para poder tener la harina fina, que no tuviera grumos, que no tuviera pedacitos de semilla, sino que todo debía ser bien machacado, bien con morteros, con una cantidad de cosas que se necesitaba para poder obtener este producto, para que ellos pudiesen hacer el pan y pudiesen hacer otros elementos que en aquella época se podían hacer. Hoy en día se cuentan con diferentes maquinarias, con trituradoras, con molinos y con una serie de elementos e instrumentos que en un momentico todo esto se puede llegar a tener. Antiguamente se llevaba más tiempo y se tenía se preocupaban y era más el esfuerzo que se debía tener para obtener este producto. La flor de harina, ¿qué me representa este producto? Esta flor de harina, no le estoy haciendo propaganda. ¿A qué hace referencia esta flor de harina? Esta flor de harina, como dice que es fina, está representando la humanidad de Cristo. Está representando a Cristo como un ser humano. Miremos lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces fíjense que hablar de la harina fina se habla de un proceso, se habla de unas situaciones que tuvo que pasar estos granos de trigo para poder llegar a tener este producto terminado. Igualmente con Jesús. Jesús, recuerde que es nuestra semilla. Dice que si el grano de trigo no cae, no muere, no puede llevar fruto. Pero para que ese grano cayera y se diera fruto, tuvo que pasar muchas situaciones. Tuvo que vivir los desprecios, tuvo que vivir la desconfianza, la duda y todo lo que nosotros ya conocemos que Jesús tuvo que vivir para poder llegar al plano y de tener ese vínculo entre Cristo y el Padre, nosotros Cristo y el Padre. Entonces es importante que cada uno de nosotros. Ahora miremos otra cita bíblica. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces fíjese que el hombre cometió una falla. El hombre ahora tenía una naturaleza según la carne, se movía según su propia voluntad, sus propios pensamientos, no buscaba la dirección de Dios, hacía lo que bien le parecía. Entonces Dios tuvo que enviar a su Hijo, despojándose de la gloria, despojándose, viniendo del cielo para venir a la tierra, haciéndose hombre. Y para eso tuvo que pasar un proceso. Fue engendrado a través del Espíritu Santo, y más adelante vamos a mirar lo que significa algunas cosas en la Biblia, que todo tiene que ver con el movimiento del Espíritu de Dios sobre la tierra y sobre todas aquellas cosas que nosotros debemos de conocer y debemos de valorar la obra de nuestro Maestro y de nuestro Mesías. Entonces, ¿qué quiere decir? Sino que se despojó a sí mismo. Él era el Hijo de Dios. Él estaba arriba con el Padre, disfrutando de la compañía del Padre, disfrutando de todo lo que Dios había creado para él.
pero debido a la condición del hombre, a la condición de la naturaleza, a todo lo que se veía, pues Dios no quiso, y menos Jesús, porque Dios todo lo hizo para Jesús. Todo el Señor lo hizo para su Hijo, pero resulta que las cosas, según lo que Dios tenía escrito, pues cogieron por el camino que Dios así lo había establecido. Entonces aquí nos habla que tomó forma de siervo. El siervo es la persona que está al servicio de alguien. El Señor vino a morir por nosotros, a ocupar un sitio, a ocupar un lugar. ¿Para qué? Para ser nosotros salvos y para empezar a nosotros a tener una relación con Dios y poder disfrutar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice que fue hecho semejante a los hombres. Cristo vino en semejanza de hombre. ¿Cómo? Pues ya nosotros sabemos, según lo que nos habla la palabra de Dios, cuando vino el Espíritu Santo, posó sobre María. María fue engendrada por el Espíritu de Dios y por la parte humana de ella, y de esa manera vino Jesús según la carne. No vino según la carne, vino con las mismas necesidades de nosotros, con el sueño, con el cansancio, con hambre, viviendo situaciones. Nosotros conocemos la vida de Jesús. Por eso dice que vino en semejanza de hombre. Se despojó de su divinidad arriba y acá vino como hombre para realizar la obra y para entrar en ese proceso que cada uno de nosotros necesitábamos para tener una relación con nuestro Dios y Padre Celestial. En Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley. Fíjense que, ¿por qué Cristo tuvo que venir? Al principio yo le dije que Dios había dejado leyes, normas, mandamientos, decretos, una cantidad de rituales, una cantidad de cosas que se debían hacer para que el hombre mantuviera una relación y un vínculo con Dios. Entonces, como el hombre, al igual que hoy en día, cometemos fallas, nos apartamos del Señor, el miedo y todo este montón de cosas que hay, pues nos vamos apartando y nos vamos alejando del Señor. Pero el Señor siempre ha buscado la forma de buscarnos, porque el Señor es el que nos busca. La Biblia dice que es el Padre quien siempre nos ha buscado. Por eso cuando Él vino y se dio cuenta que el hombre había fallado, que el hombre había cometido el error, Él vino a buscar y le dijo, ¿dónde estás tú? Y ellos, por miedo y por temor, se escondieron detrás de unos árboles y se vistieron con unas hojas de higuera, y de esa manera ellos trataron de esconder o de tapar el pecado que habían cometido, y era la desobediencia al mandamiento del Señor. Entonces, la flor de harina representa la humanidad de Cristo, representa la humanidad del Señor. Listo, entonces vamos a colocar este elemento, y vamos a usar otro elemento que va involucrado. Fíjense que aquí el Señor dice que debe coger la flor de harina. Luego dice, sobre la cual echará aceite. Entonces pongamos aquí el aceite para que usted vea qué tan importante es este elemento para las comidas, para las ensaladas, pero qué representa este aceite en la harina, en este elemento. Y sería bueno, vamos a dejarlo aquí sobre la Biblia para que vayamos mirando la forma y la manera como Dios va estableciendo estos elementos y qué referencia hace con respecto a nuestra relación con el Señor. Le había dicho que el segundo elemento es el aceite. El aceite representa al Espíritu Santo sobre Cristo. Esto es lo que representa. Si esta es la humanidad de Cristo, y dice que su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite. Póngale cuidado, porque aquí hay unas palabras que me van a identificar y que me van a dar como ciertas pautas para poder mirar el manejo
y la importancia que tiene este elemento. Bien, entonces lo que me está diciendo aquí el Señor es que debe echarse aceite. Más adelante le voy a decir algunas palabras que tiene en el manejo del aceite, es decir, es la manifestación del Espíritu de Dios sobre la humanidad, ya sea la humanidad de Cristo que lo hizo, lo cumplió y lo ejecutó, y ahora viene a hacer la función y viene a hacer la tarea sobre nosotros, sobre la humanidad de nosotros, porque nosotros seguimos siendo humanos. Seguimos nuestra lucha, nuestra batalla con respecto a nuestra permanencia y llegarnos a sostener dentro del caminar del Señor hasta el final de los tiempos. Entonces, habíamos dicho que el aceite representa el Espíritu del Señor. Mateo 3:16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre como paloma y venía sobre él. Por eso dice que sobre la humanidad de Cristo, o en la humanidad de Cristo, el aceite fue echado sobre la humanidad, es decir, está sobre, lo cubrió, está sobre él. ¿Y de qué forma y de qué manera vino sobre Jesús? A través o usando la simbología de la paloma. Entonces esto, por ahora vamos a dejarlo ahí, y más adelantico volvemos a mirar. Vamos a analizar otro. Dice, y pondrá sobre ella incienso. Cuando estamos hablando del incienso, estamos hablando de un elemento que tiene dos características. Este elemento que produce un olor y que tiene un sabor, esto representa dos cosas. Representa en el color, porque tiene un color blanco, y esto representa la pureza de Cristo. Y tiene un sabor amargo, porque esto representa la amargura de Cristo. Usted puede decir, ¿cómo así que Cristo estuvo con amargura? Porque la obra del Señor no fue fácil. Él mismo en su palabra nos enseña que cuando Él estaba en el jardín del Getsemaní, Él tenía amargura en su alma, dolor en su alma, aflicción. Por eso el incienso, que representa las oraciones de los santos, que representa y que tiene un color y tiene un sabor. Entonces, el color blanco, porque es este elemento, esta parte no la pude conseguir, pero se trabaja sobre ellos. Tenían que mantener este tipo de elemento. ¿Para qué? Para poder echarle a las ofrendas, porque eso representa, según lo que nos enseña el libro de Apocalipsis, representa las oraciones de los santos. Dice que el color era blanco, donde representa la pureza de Cristo, y el sabor, donde representa la amargura de Cristo Jesús. Miremos entonces qué nos dice la palabra con respecto a estas dos cosas del incienso. Dice que cuando Él iba a hacer su obra de expiación sobre su vida por la salvación de la humanidad, ¿qué sintió Jesús? ¿Cuál fue ese color y cuál fue ese sabor que Cristo experimentó cuando iba a cumplir la obra de la expiación? Mateo 26, del 37 al 38, dice así: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces fíjese que aquí la palabra del Señor me está diciendo que la obra del Señor en él
¿qué produjo? Un olor y produjo un sabor y produjo un color. Cuando se hizo la obra, cuando el Señor hizo la obra, entonces trajo la pureza, es decir, nos purificó, nos santificó. Ahora nosotros somos santos porque así lo dice la palabra del Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor dice sobre la humanidad y sobre el aceite echado sobre la humanidad, empieza el Espíritu Santo a hacer una función. Y nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo que a través de la oración, eso es ese trato que el Señor empieza a hacer con nosotros, produce en nosotros una pureza, una purificación, una santidad, produce en nosotros una cantidad de comportamientos en nuestra área física, emocional o espiritual, pero que ya no tiene nada que ver con el mundo. Entonces ya nosotros hemos cambiado, ya nuestra forma de pensar es diferente, ya nuestra forma de sentir es diferente, ya las obras que nosotros hacíamos para agradar al mundo ya no las hacemos, sino que ahora lo que hacemos es para agradarle a Dios. Entonces fíjense qué tan importante es el sobre nosotros el aceite, es decir, cuando venga sobre nosotros el Espíritu de Dios, que ya vino, que ya está haciendo la obra, pero que nosotros tenemos que permitirle al Espíritu de Dios que haga esa obra, y que en la medida en que el Espíritu Santo va trabajando sobre la humanidad de nosotros, entonces eso va a producir un color, es decir, blanco, pureza, y también va a producir en nosotros una parte emocional, porque a veces vamos a sentir dolor, angustia, lloro, porque nos tenemos que sacar o tenemos que quitarnos o alejarnos de ciertas cosas que para nosotros producen satisfacción, que producen para nosotros gozo, que producen para nosotros alegría. Entonces fíjense que es muy importante conocer y entender este tipo de cosas. Bien, miremos otro elemento que pues no lo traje acá, y es, miren lo que dice. Ya vimos que en el versículo 1 el Señor pide que ¿cuántos elementos pide? La flor de harina, el aceite y el incienso. Es decir, 3 elementos debe ir combinada para poder trabajar la humanidad de nosotros. Nosotros somos humanos. Tenemos 3 partes. Tenemos la parte espiritual, que es la que me relaciona con Dios, la parte emocional, que es el alma, que es la que me relaciona con los demás y me relaciono conmigo misma, y también me relaciona a mí con la parte física, es decir, con las cosas, con lo que es del mundo natural. Ahora, también el Señor nos habla, miremos entonces lo que dice el versículo 2 de Levítico 2. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote un puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato al Señor. Las ofrendas son de 2 formas. Las ofrendas producen dos acciones o tiene 2 comportamientos delante de Dios. Hay ofrendas que son de olor grato al Señor y hay ofrendas que no son de olor grato al Señor. ¿Cuáles son las ofrendas de olor grato? El holocausto, la quema de cereal y las ofrendas o los sacrificios de paz. Esos 3 son ofrendas de olor grato al Señor. Pero las que no son de olor grato al Señor es el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Esas son 2 tipos de ofrendas que debería hacer el hombre que había cometido falla
el hombre que había cometido un pecado. Pero aquí estamos hablando de la oblación, es decir, de el trabajo que tiene que hacer el Espíritu Santo con la humanidad, con nosotros que somos seres humanos y que luchamos y batallamos para sostenernos dentro de la espiritualidad, para podernos dejar guiar por el Espíritu y para poder caminar con el Espíritu. Es lo que me enseña la Biblia y es lo que me enseña la palabra de Dios. El otro elemento, dice el Señor, dice que debe traerlo. El que quería ofrecerle al Señor porque tenía gratitud, porque estaba agradecido con Dios, él debía de llevar esta ofrenda, debía llevarla. Pero vamos a mirar que no es simplemente coger esto y llevarlo, no, había que llevar ya la ofrenda preparada. Pero vamos a mirar más adelantico cómo se preparaba la ofrenda. No solamente la harina, el aceite, el incienso, la sal, la miel y el resto de elementos que nos habla aquí la palabra con respecto a la realización de ¿qué? De la ofrenda para el Señor. Recuerde que la ofrenda somos nosotros. Lo dice Romanos, que debemos de presentarnos delante de Dios como ofrenda viva, santo y agradable al Señor. ¿Ya? Que esa sea la manera como nosotros nos presentamos delante de Dios como ofrendas. Y por eso la obra del Espíritu Santo debe hacerla todos los días y nosotros debemos de permitirle al Espíritu de Dios que trabaje en la humanidad de cada uno de nosotros. El otro elemento que habla, bueno, ahí dice el Señor que esta ofrenda en la que el Señor pide es de memoria. ¿Qué es un memorial? Un memorial es un libro en donde se escriben unas ciertas cosas para que a la gente no se le olvide, para que la gente lo recuerde. La historia, podemos saber que eso es verdad porque hay libros escritos. ¿Cómo conocemos la Biblia? Porque está escrita, porque Dios le dijo a Moisés que escribiera. Por eso Dios eligió a Moisés, porque era el que sabía leer, era el que había aprendido en Egipto a leer las matemáticas y todo ese tipo de cosas. Por eso el Señor lo eligió para que fuera el escribiente, para que escribiera lo que hoy nosotros estamos aprendiendo, lo que hoy nosotros estamos analizando, lo que tiene que ver con respecto a la palabra del Señor y con todo lo que representa para esa lucha y esa batalla que tenemos con nuestra humanidad. El otro elemento que habla aquí el Señor en su palabra, vámonos a Levítico 3, dice: y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Dios. Fíjense que estas son ofrendas que se deberían ser quemadas. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote, cuando la persona traía todo listo, ellos lo que hacían es que agarraban un puñado, ese puñado lo llevaban al altar, lo llevaban donde estaba el fuego ardiente, donde estaba el altar, y allí echaban ese puñado, porque la Biblia dice que era un puñado, y ese sacerdote que en ese momento era el que estaba haciendo el ritual, era el que estaba haciendo la ofrenda, que le había recogido aquel agradecido de corazón con Dios, le estaba llevando algo, él tomaba de lo que él llevaba el puñado, lo llevaba al altar y allí se quemaba, y el resto le pertenecía ¿a quién? Al sacerdote. El sacerdote podía hacer su arepita, hacer su pancito y alimentarse. Recuerde que el pueblo era el que alimentaba la parte sacerdotal. Ellos eran los que podían comer, podían tener cosas, porque el pueblo agradecido, porque el pueblo cumplía el mandamiento y el precepto que Dios había establecido para ellos. Entonces, por eso dice que este ritual en donde el sacerdote llevaba la ofrenda al altar y que lo otro era para que él lo comiera, es santísimo. Fíjense que esta palabra santísima
Me hace recordar cuando el Señor, creo que lo dice en Santiago, dice que nuestra fe es santísima. Y que por eso dice, por vuestra santísima fe. Porque la fe es santa. Por la fe es que se hacen las cosas, se obtienen todo lo que Dios así ha establecido y lo que Dios así ha determinado. De aquí la ofrenda es santísima. Y es lo que le agrada al Señor. Y cuando la persona va y lo lleva con agradecimiento, para el Señor es algo santo. Para el Señor es algo agradable y que le produce un olor fantástico, un olor muy fragante, y que eso lo lleva a que esté bien contigo porque llevaste una ofrenda de corazón y que se le dio el temor y el valor que tenía la ofrenda delante de Dios. El versículo 4. Entonces aquí ya se presenta las formas y maneras como se debía hacer la ofrenda. Miren lo que dice el versículo 4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Miremos entonces qué nos hace el Señor, qué nos está hablando el Señor. Fíjense que Él estaba hablando de la quema. Él está hablando de una ofrenda que arde, es decir, está hablando del fuego. El fuego nosotros lo podemos mirar desde 3 puntos de vista. El fuego que purifica, el fuego que quema y el fuego como juicio de parte de Dios. Nosotros sabemos que al final de los tiempos, el juicio de Dios sobre la tierra ya no va a ser en agua, sino va a ser con fuego, dice la Escritura. Por eso el Señor nos está preparando, nos está instruyendo, nos está diciendo que nosotros no podemos quedarnos porque lo que viene es candela, como dicen por ahí. El fuego, dependiendo del humo y la forma como subía el humo, si subía de forma vertical hacia lo alto, era agradable al Señor, lo dice la Escritura. Pero si el fuego que se estaba quemando la ofrenda, el humo cogía para diferentes partes porque el aire venía y se lo llevaba para allá y para acá, eso era una ofrenda que no era agradable al Señor. Por eso a Caín no le gustó para dónde cogió su humo. ¿Por qué? Porque el humo no subió a la presencia de Dios. Por eso dice, como humo que sube al cielo, dice la palabra. Como humo que sube al cielo, es agradable al Señor cuando las cosas se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios y con la intención de nuestro Dios, con la intención de nosotros hacia Dios. Entonces, trabajemos lo que dice cuando ofrecieres ofrenda cocida. ¿En dónde? En un horno. Imagínense el horno, pero no el microondas que tenemos en casa o de pronto el horno de su cocina, sino era uno hecho afuera de donde se vivía y que allí era con ladrillos o era dentro de la tierra, y allí se metían las cosas y allí se quemaba y allí se preparaba. Por eso dice que en esa época era dentro de la tierra. Esto hace referencia a que esa ofrenda que ya estaba hecha, que ya tenía la harina, el aceite, el incienso, tenía que ser llevada y tenía que ser cocinada en el horno si la persona quería. ¿A qué hace referencia la ofrenda quemada dentro del horno? Hace referencia a los sufrimientos internos de Cristo Jesús.
los verdaderos dolores, o lo que solamente Jesús fue el que vivió todas las cosas internamente. Miremos qué dice la Biblia. Se está hablando de las pruebas por las que tenía que pasar Jesús. Cuando se habla de fuego, se está hablando de las pruebas de Cristo a través del sufrimiento que llegó hasta la muerte para la salvación de la humanidad. Fíjese que acá el Señor nos está hablando del fuego. El fuego se usa para que sea aprobada la ofrenda, para que sea santificada la ofrenda y para que sea purificada la ofrenda. Por eso dice, cocida en el horno será las tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite. Entonces fíjese que nos está hablando de qué, de los sufrimientos internos de Jesús, de lo que él sentía en su corazón por causa de la obra, por causa del trabajo que él venía a hacer. ¿Para qué? Para salvarnos, para sacarnos del fuego eterno, del fuego que condena, del fuego que no me va a permitir llegar a la presencia de Dios. Mire lo que dice, el fuego también se puede tomar como el juicio de Dios. Y dice Hebreos 12:29, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando las cosas Dios trae fuego es porque va a enjuiciar una nación, una familia o una persona. No es candela, sino situaciones difíciles, situaciones muy duras que van a traer en nosotros grandes sufrimientos, como los que produjimos o como produjo la humanidad, porque Cristo tuvo que ir al horno. ¿A dónde? A la sepultura. Allí en ese lugar tuvo que ir Jesús, porque Él era la ofrenda y tuvo que ir al horno. ¿Para qué? Para que fuese santificado, purificado y aprobado por Dios con respecto a la obra de salvación y perdón de nuestros pecados. Deuteronomio 4:24 también nos dice lo mismo que nos dice Hebreos. Deuteronomio 4:24 dice, porque Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Entonces, Dios está probando, por eso dice que el fuego la probará. Si hemos construido con oro, piedras preciosas y con plata, pues esos son metales que son refinados a través del fuego y van a salir en mejor condición, con brillo, con consistencia y con cosas hermosas porque han sido pasadas por el fuego. Pero si nosotros hemos construido nuestra vida espiritual con madera, con heno y hojarasca, cuando venga la prueba, cuando venga el fuego, dice que va a ser quemado. ¿Por qué? Porque no lo hicimos, no construimos o no usamos los elementos adecuados, y por eso las situaciones me llevaron a mí al piso, me llevaron a mí a estar en una condición no como la que el Señor quería y como la que el Señor anhelaba. Entonces, fíjense que ahí el Señor está hablando de ¿qué? Del fuego. También hay otra palabra que se habla durante todo el Levítico, y cuando se habla de ofrendas se está hablando de el altar. Entonces tenemos la flor de harina, tenemos el aceite, tenemos el incienso, tenemos el fuego, ahora tenemos el altar. Recuerden que son 10 elementos que el Señor utiliza. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El por qué realizamos y hacemos memoria de este elemento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que siempre estemos recordando su obra, que Él murió, que Él fue a la sepultura, que pasó unas situaciones duras y difíciles para que usted y yo hoy
disfrutemos de la salvación que el Señor nos está dando y que el Señor nos está entregando. Hablemos del otro elemento. El otro elemento es el altar. Dice, es el lugar en donde se lleva la ofrenda y se quema. Esto representa la obra de Cristo sobre la cruz. O sea, si Cristo es la ofrenda, si sobre Cristo vino el Espíritu Santo, si el Señor, el incienso representaba las oraciones que Él hizo con el Padre, para que le ayudara. Por eso Él dice, Señor, ¿es necesario que tome esta copa? Es necesario, pero no se haga su voluntad, no se haga mi voluntad, sino la suya. Entonces fíjense que ahí nos están hablando y nos está diciendo que representa la obra de Jesús. Esa ofrenda que pasó por fuego, por diferentes pruebas, por diferentes situaciones, al final fue a un altar. Y ese altar es la cruz. Es ese madero en donde Él fue puesto allí y fue crucificado. ¿Para qué? Para que nosotros hoy tengamos la salvación y tuviésemos perdón de pecados. Marcos 15:25 dice de la siguiente manera: era la hora tercera cuando lo crucificaron. La hora tercera. Ya sabemos que el número 3 dentro del lenguaje hebreo se escribe el número 1. El número 3 representa divinidad, representa la unidad, representa a Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos este tipo de cosas para poder entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, el altar fue la cruz, a donde colocaron al Señor, donde colocaron la ofrenda. Y luego esa ofrenda fue llevada a la sepultura, fue llevado allí a esa... dice que fue al Calvario y fue llevado allí al Gólgota y fue puesto allí en ese sitio, en ese lugar. Estos elementos representan en un futuro la obra de Cristo. Este ritual es para que se deba tener en cuenta los siguientes elementos. Entonces, miremos lo que nos habla el Señor. Ahora sí, analicemos cómo y de qué manera o qué significa, cómo se debía cocinar la ofrenda. Primero, dice, cuando la ofrenda es en horno, representa los sufrimientos invisibles de Cristo, su agonía interior. En Mateo 27, del 45 al 46, nos está hablando de la siguiente manera: y desde la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía, fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que es decir, las 3 de la tarde. Dios esconde su rostro de su Hijo durante ese tiempo. Fíjese, Dios esconde su rostro. ¿Por qué? Porque no quiere ver en lo que se convirtió su Hijo por causa del pecado de la humanidad. Él no quiso ver, porque la misma Escritura dice que su rostro se puso irreconocible, que era feo y que nadie quería verlo. Eso produce el pecado en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto personas hermosas, lindas, pero a través de su mal andar, de pronto de sus vicios, de sus tragos, de sus pecados continuos, en la cara se le nota el pecado que tiene la persona? La persona está equivocada y se le nota que en su rostro está la muerte, está el pecado que se refleja en su cara. La palabra de Dios me dice que el corazón alegre hermosea el rostro, pero el vino me pone en una condición que no es la que Dios quiere, ¿ya? Me hace perder el control. Entonces, Jesús tuvo que aguantar 3 horas en la pena del pecado, o sea, estaba consumiendo el pecado de la humanidad.
3 horas sabiendo que el padre había volteado su rostro para no ver en qué se convirtió su hijo. ¿Cuántos de pronto vemos que nuestro hijo se va y uno dice, no quiero cerrar mis ojos y no quiero ver en lo que se ha convertido mi hijo? Entonces, eso mismo le pasó a Dios. Volteó su rostro y no quiso mirar en qué condiciones estaba su hijo por el pecado de la humanidad. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Entonces fíjense que Jesús vivió todo eso por nosotros, para que la justicia de Dios, el juicio de Dios, cayera sobre él y nosotros hubiésemos sido justificados a través de la obra de Jesús. Hemos sido redimidos a través de la sangre de Cristo. Hemos sido salvos por la gracia, porque hemos reconocido que Jesús es el Hijo de Dios y que lo hemos confesado con nuestra boca. Y aparte de eso, sabemos que en el día postrero seremos glorificados, es decir, resucitados en el día postrero. Entonces fíjense lo que nos está diciendo la palabra, que cuando la ofrenda se hacía en el horno o se hace en el horno, estaba representando los sufrimientos internos que tenía Jesús por causa de saber que el Padre en ese momento había volteado su rostro para consumir el pecado de la humanidad. En el versículo 46 de Mateo 27 dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese que él ya sintió que no tenía la compañía del Padre, físicamente o espiritualmente. No lo sintió, como muchos de nosotros empezamos a sentir que ya no estamos en el corazón de alguien, que ya nuestro Padre no está con nosotros, ni nuestra madre o aquella persona que ya nos ha dejado de amar, que ya sabemos que no nos quiere ver, que ha volteado su rostro y que nos duele cuando no quieren saber de nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de esa amistad, de esa relación. Y nos duele si ha habido un afecto y ha habido un cariño especial. Ahora, miremos lo que dice que la torta es flor de harina. Ya le habíamos dicho que la flor de harina representa la humanidad de Cristo. Dice que es sin levadura, porque la levadura representa el pecado, y la levadura lo que hace es que fermenta, aumenta de tamaño. Cuando usted compra un pan, generalmente la gente quiere el más grande y no sabe que el más grande es porque más aire tiene, y no es porque tenga algo de peso, es porque hay más cámaras de aire, hay más espacios, y por eso es que se ve grande. Porque cuando uno lo abre, uno dice, uy no, esto sí es mucho engaño. Tienen muchas cosas, muchos vacíos, muchos huecos, que eso es lo que hace la levadura. Lo que hace es que infla, pero al cabo de unos días, eso lo que hace es que fermenta, cambia la composición de la harina, cambia la composición de la humanidad. Si yo cometo pecado, mi composición, por eso digo, mi rostro cambia, puedo adquirir una enfermedad, o sea, mi composición como ser humano va a cambiar porque estoy cometiendo un pecado, de la misma manera que lo hace la levadura. La levadura lo que hace es que cambia la composición. Por eso el Señor no quiere que en la ofrenda haya levadura. Si nosotros somos su ofrenda, porque nos está diciendo el apóstol Pablo en Romanos, quiere decir que tenemos que quitar la levadura, y la levadura son las obras de la carne. La levadura son los sentimientos que no me llevan a estar con el Señor.
esas acciones con mi cuerpo y mi voluntad que no me permite estar con el Señor y que me van alejando de Dios y que yo voy haciendo lo incorrecto. Dice, serán amasadas con aceite. Encontré por aquí qué significa, vamos a mirar qué significa ser amasada con aceite. Más adelante voy a enseñarles qué significa sobre, amasar, untar, que hace referencia, pero vamos a continuar con nuestro tema. Cuando lleguemos a esa parte, usted lo va a entender y va a comprender lo hermoso que es la palabra. Y vamos a entender que es importante escudriñar la palabra, que es conocer el pensamiento de Dios y su palabra para poder obtener el favor de nuestro Dios. Entonces dice que es amasadas con aceite. Quiere decir que la harina no llevaba agua, solamente era con aceite. Era sobre aceite, con aceite. Por eso usted no encuentra como nosotros lo preparamos. Nosotros lo preparamos con agua, le echamos un poquito de aceite, le echamos un poquito de sal, un poquito de dulce, supuestamente para que existan estas condiciones de sabores. Pero aquí la Biblia me está diciendo que la humanidad, para que exista el cambio, para que existan las cosas, debe ser con el Espíritu Santo. Debe ser amasado con aceite mi humanidad. Mi carácter, mi temperamento y todas las cosas deben ser solamente con lo que representa el Espíritu de Dios, que es el aceite refinado. Bien. Ahora dice untadas. Ahora habla de las hojaldras sin levadura, untadas con aceite. Y dice que esa es otra forma, de pronto analizaríamos esa parte, pero no lo miré, simplemente lo analicé. Pero lo que nos habla es que allí estos dos elementos, sea la ofrenda o sea la hojaldra, es decir, ya preparado, porque una cosa es la harina con el aceite y otra cosa ya es la ofrenda amasada y la ofrenda ya untadas con aceite. Miremos el versículo 5. Dice, mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Fíjese que nos está hablando siempre de qué, que debe ser amasado con aceite o debe ser untado con aceite. Más adelante le digo a qué hace referencia. Y usted va a decir, yo necesito ser amasada con aceite o simplemente necesito ser un poquito untada con el aceite para poder entrar en mi camino de la espiritualidad y llegar a hacer esa ofrenda de olor grato al Señor. Para que aquel que se acerque, me escuche, me vea, sienta contentamiento y sea agradable mi presencia, agradable lo que yo hablo. ¿Para quién? Para aquel que me está escuchando, para aquel que me oye. Dice que en sartén. Entonces, investigando sobre la palabra sartén, dice que nos representa los sufrimientos más evidentes de Cristo, es decir, lo externo. Él vivió una situación interna que fue el desamparo o el apartarse por 3 horas de la vida de Cristo y los sentimientos que produjo internamente en Jesús. Ahora aquí en el sartén nos habla y nos está diciendo que son los sufrimientos visibles, externos de Jesús. ¿A qué hace referencia? En Mateo 27, del 27 al 31, leámoslo, porque es importante leer para poder entender lo que nos habla la palabra del Señor. Leámoslo, Mateo 27, Mateo 27, del 27 al 31. Dice así la palabra del Señor.
Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecía diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para circuncidarle. Entonces, ¿cuáles fueron los sufrimientos externos de Cristo? Lo desnudaron, lo vistieron con un manto escarlata, se burlaron del Señor, lo coronaron porque decían que como era el rey, pues el rey siempre tiene su corona, y lo que le pusieron fue una corona de espinas. Hace muchos años yo di una enseñanza de por qué al Señor tuvieron que ponerle una corona de espinas. Recuerden que en la parte sacerdotal, antiguamente, los sacerdotes llevaban una diadema que decía santidad a Jehová. Como la parte sacerdotal desafortunadamente hoy en día no está en santidad, cometemos fallas, cometemos errores, estamos dando testimonio equivocados, no estamos haciendo que la gente quiera venir a conocer de la fe, sino estamos haciendo que la gente se vaya. Entonces, esa corona de espinas, lo que el Señor estaba haciendo era que sanando, y estaba pagando los pecados de la parte sacerdotal. Por eso Él tuvo que llevar la corona de espinas, porque eso representa que los pecados del sacerdocio también tenían que ser expiados. Por eso salió la sangre en su cabeza, para expiar los pecados del sacerdocio. Eso es lo que hace referencia a la corona de espinas. Dice una caña en su mano. ¿Por qué? Porque un rey tiene un cetro. Y ustedes se acuerdan cuando Jacob le dijo la profecía a Judá: cetro de justicia y de equidad estarán en su mano. Entonces aquí se cumple de que el Señor tenía un cetro en ese momento, pero este cetro era para burlarse, porque decían que Él era el rey de los judíos. Otra actitud que tuvieron los soldados romanos con el Señor fue que se hincaban, es decir, se arrodillaban y se burlaban de Él, haciendo la venia y burlándose del Señor, porque la gente decía que Él era el rey, pero Él no vino a ser el rey, Él vino a hacer ofrenda, Él vino a hacer holocausto, Él vino a pagar los pecados míos, suyos y de la humanidad. Él vino a ponernos en paz con el Señor. Él vino a hacer una obra perfecta para nosotros, nos dice la Escritura. Le escupieron y golpeaban su cabeza con la caña. Y además de eso, le crucificaron. O sea, eso es la ofrenda hecha en sartén. Porque el sartén, usted ve lo que usted está cocinando. En el horno usted lo mete y usted, bueno, hoy en día pues se tiene los hornos en la cocina y se tiene la luz y usted está mirando si el producto cómo va. Pero en esa época no, porque eran hornos dentro de la tierra y tenía que esperarse hasta que el alimento se cocinara y pudiera saber en qué condiciones había salido el producto. Entonces aquí se habla de el horno, que son los sufrimientos internos de Jesús, que tiene que ver con su relación con el Padre, y también en la sartén, que tiene que ver con los sufrimientos que pasó Jesús en la realización de la obra, en la realización de la tarea del Señor. Fíjense que aquí también me habla de otra, aquí también dice, y aquí me llama la atención esto, y quiero enseñárselo porque me parece sensacional y me parece muy, muy importante. Dice que en la sartén, mire lo que dice acá esta parte. Dice, en el versículo 5, mas si ofreciereis ofrenda de sartén,
será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Fíjese que siempre es lo mismo. Ahora aquí viene lo importante. Dice, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. ¿Qué hace referencia a la parte donde dice, la cual partirás en piezas? Cuando Dios pedía la ofrenda de animales, cuando decía que dividiera las partes, aparte los intestinos, aparte los riñones, aparte todo lo que tiene que ver con las entrañas, aparte la cabeza, aparte los pies o las patas, llamémoslo así, esta división, este dividirse en partes, hace referencia porque el animal tenía que dividirse entre lo que era lo externo y lo que es interno, es decir, las vísceras o las entrañas. Esta división tiene que ver con el trato que le dará el Espíritu Santo a su parte emocional, a su parte espiritual y a su cuerpo. Por eso dice que debe ser dividida en partes, porque una forma es como el Espíritu Santo va a trabajar sobre un odio, una amargura, un resentimiento, un pecado reiterativo. Otra forma es como el Espíritu Santo va a trabajar sobre nuestra fe, nuestras convicciones y nuestra relación con el Señor. Y otra muy distinta, como el Espíritu Santo va a trabajar sobre la humanidad de cada uno de nosotros. Por eso aquí dice que en la sartén, o sea, que se vea. ¿Cómo el Espíritu Santo me va a meter a mí debajo de la tierra? Pues Él lo podrá hacer, pero entonces yo como veo cómo se puede ir observando lo que el Espíritu Santo se va haciendo. Por eso dice que cuando se presenta en la sartén que usted está mirando y tiene que dividirse, está diciendo que el Espíritu Santo va a trabajar por separado las tres áreas del ser humano. Que eso lo habla Tesalonicenses. Tesalonicenses nos habla que el ser consta de alma, espíritu y cuerpo. Por eso dice que tiene que dividirse. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo trabaje con las tres áreas que forma el ser humano. Entonces, dice, y echará sobre ella aceite, o sea, sobre cada una de estas partes se debe echar el aceite, porque es ofrenda, dice el Señor. Porque va a empezar a sacar, va a empezar a quemar, va a empezar a convencerme, va a empezar a hacer una función el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que yo sea ofrenda de olor grato a nuestro Dios. Por eso es importante. Por eso a veces el Señor trabaja nuestra fe, a veces el Señor trabaja nuestros miedos, a veces el Espíritu Santo trabaja con nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que seamos ofrenda de olor grato al Señor. Miremos entonces, eso era lo que quería enseñarle, porque me pareció muy importante esa parte, porque la ofrenda de que se cocinaba en sartén tenía esa particularidad. Fíjese que siempre es lo mismo, siempre es la harina, el Espíritu Santo. En algunas partes el Señor pidió incienso, pero acá el Señor no pide incienso. Acá lo que el Señor está diciendo es que no lleve levadura. Entonces, para poder quitar las levaduras hay que dividir, hay que trabajar cada cosa por aparte. ¿Para qué? Para poder que seamos, le repito, ofrenda grata al Señor. El versículo 7 dice: si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Dios la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Dios. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Cuando yo buscaba en internet la palabra cazuela,
son ollas de barro. Entonces, nosotros también sabemos que el barro representa el ser humano, también representa la humanidad. Por eso dice que cuando la ofrenda se cocina, es decir, se trata a través de la humanidad, dice de flor de harina con aceite. Fíjense que aquí la misma palabra del Señor, ahora aquí cuando se cocina en cazuela, mire que hasta donde yo veo no habla nada de la levadura. Simplemente dice que se coge la harina y con aceite. Y luego tiene que llevarse al sacerdote, se presentará, el sacerdote la llevará al altar y allí el sacerdote hará que esa ofrenda sirva de memorial. Entonces fíjese que en algunas el Señor pide flor de harina, aceite, incienso, fuego. Pide también, pide también que no lleve levadura. Entonces fíjese lo que nos está enseñando el Señor. Pero aquí cuando la ofrenda es de la cazuela, es decir, la olla de barro que se presentaba en esa época, entonces, ¿qué dice? Dice que debe ser de flor de harina con aceite. Fíjese que es amasada con aceite, untada con aceite y con aceite. Miremos qué significa estas tres palabras con respecto a la ofrenda, porque eso es importante conocer. Cuando la Biblia me habla de cuando la ofrenda es de horno, es decir, la parte interna, dice que es amasada con aceite, que solo la harina debía mezclarse con aceite. Esto hace referencia al nacimiento de Cristo Jesús. Hace referencia a que el Espíritu de Dios engendró a María en su humanidad. Por eso dice que debe ser amasado, porque ¿quién fue el que engendró a María? El Espíritu de Dios. Por eso cuando dice que la ofrenda es amasada con aceite, está haciendo referencia al nacimiento de Jesús. Hermoso, maravilloso. Por eso le decía que es importante el aceite. Es importante este elemento que es la base de todo nuestro desarrollo espiritual, de todo nuestro crecimiento espiritual. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. En la carne usted no podrá alcanzar las cosas espirituales si usted no se deja amasar con aceite. Entonces, las cosas internas, los sufrimientos internos, tiene que ver con la parte espiritual, con el nacimiento. Por eso el Señor, ¿qué le dijo a Nicodemo? Si no nace de agua y del Espíritu, no puedes ver y no puedes entrar al reino. Por eso necesitamos nacer del Espíritu y nacer del agua, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo en nosotros. Por eso aquí nos está diciendo que la flor de harina no lleva levadura, es amasada con aceite y lo que nos dice el Señor. Mire lo que dice Mateo 1:18. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Lo que hay en ella es engendrado del Espíritu Santo. Por eso se habla de que la ofrenda que representaba a Cristo para salvarnos, para llevarnos a la vida eterna, debía nacer del Espíritu. Y que debía ser de la humanidad, parte de la humanidad y parte espiritual. Y eso hace referencia al nacimiento de Jesús, que fue instrumento María. Ahora, en la parte del sartén, donde nos habla
que son los sufrimientos externos, donde nos está diciendo que es echar aceite sobre ella, dice la escritura, dice que debe echar aceite. Echar aceite hace referencia a la llenura del Espíritu Santo que recibió Jesús en el momento en que fue bautizado. Por eso hay que echar aceite. Fíjese que una cosa es ser amasado, otra cosa es echar la llenura, es echar el aceite, estar sobre la humanidad de Cristo para que Él pudiera hacer su obra. Entonces, ¿qué tenemos si la ofrenda es cocida en sartén? Que es decir, los sufrimientos externos. Entonces se tiene la flor de harina amasada con aceite, sin levadura, dividido en piezas, echar con aceite sobre ella, es la llenura del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra en cualquier parte del ser que Dios vaya a trabajar. Por eso es necesario que tengamos la llenura del Espíritu Santo. Jesús dice que debemos de pedir la llenura. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda trabajar en esas divisiones, en esas partes donde nosotros tenemos tantos problemas y que no hemos podido salir, no hemos podido avanzar en nuestro caminar con el Señor, porque no estamos siendo no estamos permitiéndole al Espíritu Santo que eche sobre nosotros su proceso y su trabajo. Bien, ahora miremos lo que nos dice la palabra de Dios en la cazuela. Habíamos dicho que la cazuela son esas vasijas de barro. Por ejemplo, cuando la gente va y come, que la cazuela de barro, siempre les sirven en una tacita de barro. Entonces, esa es la cazuela. Y eso hace referencia a la humanidad de Cristo. Vuelve y juega, ¿cierto? Ahora, aquí en la cazuela ya dice flor de harina con aceite. Fíjense que arriba es amasada con aceite, el sartén es echar aceite y aquí la cazuela es con aceite. Dice que la palabra, la flor de harina con aceite, hace referencia al bautismo con el Espíritu Santo para ir y hacer la obra, tales como milagros, sanidades, predicar, desarrollar la obra del Señor. Entonces, fíjense que es importante el aceite, que en todas debe estar presente. En los sufrimientos internos debemos permitirle al Espíritu Santo que haga. En las cosas externas y también en el desarrollo de nuestro ministerio necesitamos la presencia del Espíritu de Dios. Necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Y eso ya nosotros lo vimos que significaba ser bautizados en el cuerpo, bautizados en Cristo, quiere decir que pertenecemos a un cuerpo, y como pertenecemos a un cuerpo, podemos hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, liberar, sanar y el resto de obras que el Señor nos pide y nos dice que debemos de hacer. Entonces, la cazuela, dar una ofrenda, o hacer una ofrenda o cocinar una ofrenda en la cazuela, hace referencia a trabajar en la humanidad de nosotros. En este caso, trabajó el Espíritu Santo en la humanidad de Cristo. Por eso la Biblia dice que Cristo aprendió la obediencia, aprendió a ser obediente a través del sufrimiento. Por eso todo lo que pasamos, lloramos, sufrimos, estamos viviendo situaciones, estamos pasando circunstancias, estamos viviendo muchas cosas, pero hemos sido amasados, hemos sido untados y estamos con el Espíritu Santo para poder hacer la obra, para poder hacer la tarea que el Señor nos ha delegado, para ir a orar por el enfermo, para ir a liberar al que ha sido cautivo de una doctrina errada, de un vicio, de cualquier cosa que el Señor nos haya puesto a nosotros, que podemos ir a hacer la tarea, que podemos ir a hacer la obra.
Entonces, eso es lo que el Señor nos está enseñando y nos estaba hablando con respecto a la obra del Señor. En esta parte que ya nos habló el Señor lo que significa ahí, de lo que es untada, lo que es amasado y con el aceite, ya sabemos que es el manejo del Espíritu Santo sobre la humanidad de cada uno de nosotros. Los problemas, las situaciones, las circunstancias que nosotros tenemos con respecto a Jesús. Por eso es importante, hermano. Es importante dejarnos llevar por el Espíritu de Dios. Pero si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no nos dejamos llevar, si el Espíritu Santo me dice cosas, si el Espíritu Santo me está diciendo, oiga, esa amistad no le sirve, ese comportamiento no le sirve, tenemos que obedecer porque Él está trabajando en su humanidad, Él está trabajando en su santidad, Él está trabajando en su purificación, Él está trabajando para que el día en que venga el Señor, usted y yo, podamos irnos con el Señor, podamos estar con Él. Otro elemento que miraba aquí, dice el versículo 9, dice que esta ofrenda, cualquiera de esas tres ofrendas que se realizó, sea en sartén o sea en el horno o sea en la cazuela, dice que se tenía que llevar y presentar. ¿Qué quiere decir? Que en mi casa yo hacía esto. Que en mi casa yo preparaba la ofrenda y se la llevaba al sacerdote para que el sacerdote la llevara al altar. Que Dios preparó a Cristo, dice que Él le dio un cuerpo diferente, un cuerpo que nació porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso pudo resistir todo lo que Él vivió, todo lo que Él padeció en honor a cada uno de nosotros. Miremos aquí vuelve y el Señor nos dice que las ofrendas son santísimas. O sea, usted para el Señor representa algo santísimo. Es algo santo, por eso, ¿por qué es santo? Porque usted está siendo trabajado con el Espíritu de Dios. Nuestras partes, nuestras piezas, nuestra vida está siendo preparado por el Espíritu Santo. Y es cosa santísima, no es que Él es santo. Y Él está buscando en nosotros la santidad. Por eso es que dice el Señor que la ofrenda es santísima y no se puede jugar. Usted no puede jugar al cristiano. Usted no puede decir que yo estoy con el Señor, pero estoy haciendo allá afuera cosas. O voy a la iglesia supuestamente a cantar, pero yo salgo y sigo haciendo la misma. Yo me estoy burlando. Y recuerde lo que me está diciendo el Señor, que es cosa santísima y es algo que sirve de memoria. O sea, por eso el Señor dice, coma de mi cuerpo, beba de mi sangre y hágalo memoria, recuerde mi obra, recuerde mis sufrimientos, recuerde lo que yo pasé por cada uno de ustedes, para que hoy nosotros tengamos la vida eterna, para que hoy nosotros tengamos el amor de Cristo, el amor del Señor. Miremos lo que dice el versículo 11. Ahora, vamos a mirar que hay dos cosas que el Señor no quiere y cuáles son las razones por las cuales el Señor no permite que una ofrenda lleve. Una de ellas es la miel. Si bien es cierto, la miel en su forma natural es dulce, es un sabor agradable, es un sabor bueno, rico. Pero ¿por qué la ofrenda no puede llevar miel? Porque Jesús, la vida de Jesús no fue de dulzura. Los sacrificios del Señor no fueron de dulce. El Señor sufrió las burlas, las incredulidades, el negarlo, todo eso no fue agradable a la vida de Jesús. Por eso el Señor no quiere que en las ofrendas haya miel. ¿Por qué? Porque la miel representa la dulzura. Y por eso el Señor dice aquí en el 11, dice, ninguna ofrenda que ofrecieres a Dios será con levadura. O sea, una cosa es la levadura, no puede
ofrecerse cuando usted comete fallas y pecados y somos reiterativos y somos transgresores y seguimos haciendo lo mismo. O sea, no podemos presentarnos delante del Señor siendo pecadores, a pesar de que usted y yo sabemos que no lo podemos hacer. Dice, porque de ninguna cosa leuda y de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Dios. ¿Por qué? Porque es que las ofrendas, y aquí tengo la miel, y tengo la mielcita, que es agradable, que es dulce, que es pura, porque hace muchos meses la tengo y no se me ha dañado, no se me ha, aunque dicen que la miel sirve en esa época para como leudante, servía en esa época. La miel servía como leudante, entonces la usaban para leudar, por eso. Pero aquí en este caso la miel representa la dulzura natural de las cosas. Pero vuelvo y le digo, la vida de Jesús y el caminar de Jesús no fue dulce. Por eso la vida de nosotros no tiene momentos agradables como Jesús. Jesús sintió alegría y gozo cuando él veía que el Padre respaldaba su obra, cuando el Padre respaldaba sus cosas. Y el Señor, ¿qué dice? Yo no quiero que lleve miel, porque el sufrimiento de mi hijo no es dulzura, es tristeza, es nostalgia. El corazón del Padre, ¿cómo estaría en todos esos tiempos en que Jesús vino a dar la vida por nosotros? Jesús vino a ponernos nuevamente en dirección hacia el Padre. Por eso el Señor dice que no debe haber ni levadura ni miel. ¿En dónde? En las ofrendas que le llevamos al Señor. Mi vida no ha sido dulce. Sí he tenido momentos bonitos, momentos agradables, pero ha sido muy difícil. Son más de 30 años, con muchas dificultades, con muchas situaciones, mucha pérdida, pasando por cualquier cantidad de cosas en lo que usted se quiera imaginar. Por eso no puedo presentar o no puedo decir que mi vida tiene miel como tal, ¿no? Momentos felices, pero son más los momentos de aflicción, de dolor y de angustia, por muchas situaciones, por muchas circunstancias. Y dice en el versículo 12, como ofrenda de primicias las ofreceréis a Dios, mas no subirán sobre el altar en olor grato. O sea, ¿qué me está diciendo el Señor? Que cuando una ofrenda lleva levadura o lleva miel, no es olor grato al Señor. No subirá, fíjese que dice, no subirán sobre el altar en olor grato. Así usted vaya y no sé qué, pero Dios sabe que cuando usted salga de allí, del altar, de no sé qué, usted vuelve a lo mismo. Porque no hay un arrepentimiento genuino, porque no hay un querer cambiar, porque Dios conoce la intención de nuestro corazón. Que puede más la carne, que puede más las cosas, que entrar y realmente tener ese vínculo con el Señor. ¿Y qué? Y valorar la obra de Jesús, los sacrificios de Jesús, todo lo que el Señor Jesús sufrió para que usted y yo hoy vivamos bajo la salvación, en la gracia y pronto irnos con el Señor. Por eso nosotros luchamos y batallamos y buscamos y nos apartamos de todo aquello que en un momento dado me puedan separar de Dios. Y hay cosas que duelen, hay cosas que son duras y difíciles, pero ¿qué dice el Señor? Que ese dolor será momentáneo comparado con lo que nos espera allá arriba, con lo que el Señor nos va a dar. Por eso yo le animo a usted. ¿Para qué? Para que tome la decisión de ser una ofrenda agradable al Señor, de ser una ofrenda que suba al altar de Dios en olor grato. El versículo 13 dice, y sazonarás con sal. Aquí está la sal, la que le da el sabor a la vida, la que mejora los alimentos, le da un sabor agradable.
Ahora, dice así la palabra, dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Leía qué significaba frotar con sal y qué significa sazonar con sal, porque aquí dice el Señor, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y que nunca falte la sal sobre la ofrenda, porque es un pacto que Dios hizo, porque la sal es el que le da el sabor a los alimentos. La sal ayuda a conservar, la sal ayuda a que no se corrompan, a que no haya, que se pudran las cosas. Me puse a mirar por qué la Biblia dice sazonar, y ahí leyendo sazonar y untar o frotar. Entonces, sazonar indica que se le echa por encima, se combina, porque sazonar significa combinar una serie de elementos. Y sazonar, pues, le puede echar sal, le puede echar condimento, le puede echar especias, pero aquí el Señor solamente dice que tiene que sazonar con sal. Dice, dentro del lenguaje bíblico nos enseña que sazonar con sal es trabajar la parte interna, es decir, lo de adentro. Fíjense lo bonito que es estudiar la palabra y entender lo que el Señor me quiere hablar. Y dice que frotar con sal es tratar la parte externa, porque la diferencia que hay con sazonar es que se combinan, se mezclan, pero frotar es que usted le unta por encima. Por encimita usted simplemente le echa, es decir, por la parte externa. Dice, la sal representa, ¿qué representa la sal? Representa la agudeza de la verdad de Dios. Y representa, también detiene la acción de la levadura. ¿Por qué? Porque la sal no permite que nos corrompamos. La sal no permite que se dañen las cosas. Eso es diferente la sal de mar o el salitre de la costa, que sí pudre las cosas. Pero es que aquí estamos hablando de la agudeza de la verdad. Es decir, la palabra de Dios tiene que trabajar dentro de nosotros y tiene que trabajar por fuera, es decir, lo externo y lo interno. Así como cocinar la ofrenda dentro del sartén, el horno y la cazuela, que tiene que ver con la parte interna y externa de los sufrimientos. Aquí hace referencia a la relación, el condimento, la combinación entre la palabra de Dios. Miremos qué nos dice. Dice, la sal, fíjense que la sal es el último ingrediente que se tenía que anexar a la ofrenda. Sea la que usted hizo en el horno, la de sartén o la cazuela. Lo último que, cuando se echaba todo esto, lo último era la sal. Y seguramente nosotros, cuando hacemos el pan para nuestra cena, seguramente echamos todo y resulta que no. ¿Qué tal si de pronto podíamos hacerlo en que tomamos la harina, untamos el aceite, lo amasamos con aceite, luego le untamos la sal y la amasamos, la sazonamos con sal, la sazonamos, la trabajamos y luego sí la llevamos al horno, al sartén o en la cazuela? ¿Cómo quedaría? Sería interesante para poder conocer por qué el Señor dice estas cosas, porque es que el Señor no lo dice simplemente porque Él quiere, sino porque eso tiene un sentido espiritual.
La palabra de Dios es la que le da sabor a mi vida. La palabra de Dios es la que me ayuda a mí a salir avante en victoria con cada situación de nuestra vida con respecto a nuestro andar con el Señor. Dice, la sal es un producto que nos ayuda a conservar los alimentos, lo que no sucede con la levadura y la miel. Por eso el Señor dice, ni levadura ni miel, porque no me sirve para la ofrenda. No quiero, porque no son elementos que me sirvan para lo que yo estoy buscando. Para esa relación entre usted y yo y cada uno con nuestro Dios y Padre Celestial. La sal nos preserva o no nos permite que haya corrupción. La levadura representa el pecado y por ende los sentimientos negativos que produce. La sal habla de pacto, es decir, la sal representa fidelidad. Representa la palabra sazonada con sal, como lo dice la Escritura. Es la agudeza de la verdad de Cristo, lo que duele, lo que le da sabor a mi vida cuando nosotros ponemos por obra la palabra. Dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Fíjense que el Señor está diciendo que nosotros somos ¿qué? La sal de la tierra. ¿Por qué? Porque en el proceso que Dios tiene con nosotros, en la purificación, en la santificación, Dios está permitiendo que cuando nosotros lleguemos a un sitio y llevemos su palabra, vamos a hacer que esas personas quieran conocer del Señor. Vamos a hacer el sabor de la tierra, no la amargura, no el resentimiento, no el odio, no la maldad, sino el sabor agradable de querer buscar al Señor y querer conocer de la Escritura. Dice, nosotros somos sal de la tierra, pero si la sal desvaneciere, es decir, si yo no me dejo tratar por el Espíritu Santo, si yo sigo siendo lo mismo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que vayamos a la congregación? ¿De qué sirve leer la Biblia? ¿De qué me sirve un montón de cosas? Si al final yo no estoy dejando que las cosas del Señor hagan un trabajo en nosotros mediante la obra del Espíritu Santo. Por eso, hermano, usted es la sal de la tierra. Usted al final somos nosotros los que vamos a llevar que la gente quiera conocer de Cristo, porque le vamos a dar un sabor, porque la gente está viendo que en nosotros hay algo diferente, que ya en nosotros ya no es esa persona que antiguamente éramos, sino ahora en nosotros hay otro mover, hay otro estilo, hay otras cosas en la vida de nosotros. Entonces, dice, no sirve para nada, sino para echar fuera. Si nosotros no nos dejamos tratar por el Señor, que dice, el que no se deja, el que no quiera, va a ser hollado, va a ser sacado fuera y hollada por los hombres, o sea, pisoteada. Por eso, hermano, estos elementos, vamos a ponerlo por aquí, porque no lo quiere el Señor, porque la vida de nosotros no es miel. La vida de nosotros, del verdadero siervo, del verdadero Hijo de Dios, son de muchas dificultades. Son de muchas situaciones duras y difíciles que nos ha tocado vivir en nuestro andar con el Señor. Recuerde, la humanidad de cada uno de nosotros debe ser amasado con aceite porque hemos nacido con Jesús. Debe ser untadas con aceite. Debe ser con el Espíritu Santo, que es el bautizo, y con la llenura del Espíritu Santo para que seamos ofrenda. Y aparte de eso,
necesitamos el sabor, necesitamos la palabra, porque la Biblia dice que toda palabra que salga de nuestra boca debe ser sazonada con sal. Nosotros no podemos juzgar las acciones de los otros. Nosotros a veces queremos ayudar a otros, pero no hemos sido capaces de qué, con nuestros propios problemas, y queremos ayudar a otros. El conocimiento que nos da el Señor con respecto a la palabra es para que nosotros podamos conquistar nuestra alma. Es para que nosotros podamos conocer del Señor y poder luchar y batallar por mantenernos hasta el fin, como dice el Señor. Pero nuestra humanidad debe ser trabajada. Debe ser trabajada con la palabra, con la presencia del Espíritu Santo y con la palabra, que trae un sabor, que trae un ánimo para que nosotros podamos seguir adelante en el proceso y en el andar con el Señor. Por eso, hermanos, miraba hace unos días, o cuando estaba preparando el tema, con respecto a sazonar, y es que usted cuando condimenta, es decir, cuando mezcla, tiene que llevarse al fuego, porque mire lo que dice Marcos 9, dice: todos serán salados a fuego. Y yo decía: uy, Señor, ¿eso qué es? Todos vamos a ser salados a fuego. Y eso hace referencia a que la palabra de Dios es la que va a ser probada en nosotros, pero es el fuego del Señor la que va a probar que esa palabra está en nosotros. Que esa palabra ha sido, y miraba algo, leía algo dentro de todo lo que leí, y decía esta persona que hablaba sobre la sal, que la sal cuando se frota queda por encima, y que es necesario que cuando nosotros preparamos los alimentos, ¿por qué los alimentos tienen que irse al fuego? Porque el fuego hace descomponer los elementos que tiene la sal, que es el sodio, y hay otro elemento que no recuerdo, pero uno de ellos es el sodio. Dice que con el fuego es como se disuelven, y todos los elementos que están dentro de la olla, todos tienen el mismo sabor. Este no quedó salado y este no quedó con sal, no, todos tienen, porque cuando el fuego hace la descomposición, y a todos los elementos, todos quedan con el mismo sabor. Por eso no es lo mismo frotar, porque queda por encima, que sazonar, que todo queda de la misma manera. Por eso la palabra de Dios debe ir sazonada con sal, para que cuando entre en nosotros todo nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, todos reciban la palabra de Dios, todos seamos formados, instruidos por el Espíritu Santo para obtener la ofrenda que sea de olor grato al Señor. Por eso es importante, la sal es importante. Usted cuando llora, sus lágrimas son agua y sal y otros minerales, pero usted saca saliva y la deja a un lado, el agua se evapora y queda sal. Nosotros tenemos sal, y por eso necesitamos la sal en cierta medida para mantenernos, para que no nos descompongamos. Por eso es importante, hermano. Es importante lo que el Señor nos ha enseñado hoy. Es importante, mi hermano, estos elementos. Es importante la humanidad, es importante el espíritu, es importante la palabra, y es importante el incienso, que son las oraciones.
Sin ello no hay llenura, sin ello no hay bautismo y seguramente no vamos a hacer ofrenda de olor grato en el altar de Dios. Es lo que yo les quiero enseñar, es lo que Dios me enseñó a través de su palabra. Es lo que Dios dice, es lo que quería enseñarles a través de estos elementos. Por eso, a veces la gente dice, no, es que cuando yo estoy con el Señor, como que las cosas se me complicaron, como que yo antes tenía, ahora no tengo, yo antes esto, claro. Aparentemente teníamos dulzura, aparentemente disfrutábamos, pero ahora sí conocemos que el estar con el Señor no es fácil, pero no imposible, simplemente es disposición de corazón. Hermanos, me alegra haber compartido con ustedes la palabra del Señor, y que les haya quedado claro esta palabra con respecto a los elementos que nos enseña el Señor, que nos exige a nosotros que somos ofrenda grata al Señor, para que podamos subir a la presencia de Dios con olor a Cristo, con olor grato, porque hemos sido trabajados por medio de su Espíritu. Dios les bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude para que seamos esa ofrenda que sube al altar de Dios. Cerremos nuestros ojos y después podrás hacer memoria a través del pan y a través del vino o del jugo de la vid, hacer memoria de la obra de Jesús, de lo que Él sufrió, interno o externo, y de todo su proceso. Es lo que el Señor quiere que hagamos memoria en esta cena de este día de hoy. Señor, gracias por su palabra. Gracias porque desde el principio tú nos enseñas que es necesario que nuestra humanidad sea cambiada. Y para ser cambiada necesitamos la presencia de su Espíritu. Necesitamos ser amasados, necesitamos, Señor, ser untados, necesitamos estar con aceite, que es el bautismo del Espíritu Santo. Por eso ayúdanos, Señor, ayúdanos a mantenernos en nuestro caminar en el Espíritu. Ayúdanos a que esta humanidad que se debate, Señor, entre dos pensamientos, la ley, Señor, del pecado con la ley del Espíritu, dice su Escritura. Ayúdanos, Señor. Bendice ese cuerpo, Señor, que está representado hoy en el pan. Bendice ese jugo de la vid que representa la sangre que fue derramada, Señor. Sangre derramada por su Hijo, para liberarnos, para perdonarnos y para hacer de nosotros ofrenda que sube en olor grato delante de nuestro Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Espero que les haya gustado la enseñanza de este día de hoy. Déjenme su comentario. Si les gustó, compártala. Motive a otros a que se dejen trabajar por el Espíritu Santo. Dios les bendiga grande, rica y abundantemente. Hasta nuestra próxima programa para usted y para mí. Dios les bendiga, un abrazo virtual y unas bendiciones especiales de parte de nuestro Dios.